Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, este sábado, ya prácticamente finalizado el mes de mayo y a las puertas del mes de junio que nos depara el verano de inmediato, mucha gente está hoy pendiente de un país y lo que va a suceder en ese país. Concretamente está pendiente del Reino Unido y que allí un equipo español pues, se va a jugar la posibilidad de ganar la 15ª Copa de Europa. Me estoy refiriendo al Real Madrid, que la tarde-noche de hoy sábado pues va a disputar ese acontecimiento, que esperemos que lo gane, pero nosotros vamos a hablar de otra cosa también relacionada con el Reino Unido. Y vamos a hablar de esas elecciones generales que se han convocado el pasado día 30 y que van a tener lugar el próximo día 4 de julio. Para ello vamos a contar con un periodista español, especialista en temas del Reino Unido, porque ha ejercido el periodismo como corresponsal de televisión española en el Reino Unido durante bastantes años y es un consumado conocedor de todo lo que ocurre allí. Me estoy refiriendo a Miguel Ángel Idígoras, periodista vasco, repito, ex corresponsal de televisión española, y que ahora, a pesar de que ha llegado la etapa de tener un pequeño descanso, la etapa de tomarse las cosas con más tranquilidad, pues sigue en la brecha con sus columnas en economía digital, en donde siempre donde pone el ojo pone la bala desde el punto de vista de comentarios políticos, columnas, y dando su sapiencia y opinión sobre distintos temas, tanto nacionales como internacionales. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Eugenio. Un placer estar contigo aquí. Lo mismo digo, y además siendo paisanos los dos guipuches más todavía, ¿no? Oye, te voy a hacer un pequeño atraco que yo creo que es obligatorio hacerlo viniendo donde vienes, porque tú eres de la época dorada del Centro Regional de Televisión Española en el País Vasco, en unos años complicados, difíciles, en donde teníais que ir camuflados como miembros de Televisión Española, tanto en los vehículos como en vuestra indumentaria y demás. Y en aquella fabulosa época que estaban los hermanos Alberto y Carlos Bacigalupe, Guillermo Fernández, Ricardo Elorza, Verónica Elorza y Eduardo Uriarte, si no me equivoco también. Exacto. Y tú, ¿cómo han cambiado las cosas, no? Hombre, es el paso del tiempo, ¿no, Eugenio? El paso del tiempo es inexorable, que se dice, y cambia para todos, ¿no? Porque, lógicamente, el tiempo no pasa en balde, como suele decirse, pero sobre todo también porque la sociedad ha cambiado. Hemos cambiado nosotros y ha cambiado la sociedad, ¿no? Aquella sociedad de finales de los 80, cuando empezaba en Televisión Española, y la actualidad, ¿no? No tiene nada que ver. Fíjate cómo ha cambiado todo. En aquel momento, con el terrorismo, la acción de ETA y los atentados de ETA que condicionaban el trabajo y condicionaban la vida de la sociedad, la vida política y como digo, la vida social de los vascos, pues en aquel momento también nos condicionaba todos los informativos, ¿no? Había que estar pendiente prácticamente las 24 horas de todo lo que pudiera suceder y ahora no, ahora hay un relax mucho más importante y en ese sentido el País Vasco pues ya no está, afortunadamente en ese sentido, ¿no? En la primera línea, en las portadas por todo lo que se abría en aquella época, ¿no? Entonces sí que ha cambiado de una manera positiva en ese sentido, lógicamente, y el periodismo que se hace ahora pues otro también completamente distinto, ¿no? Yo tengo una anécdota que no se me olvidará en la vida con Ricardo Lorza y con otros dos compañeros. ¿Te acuerdas de aquellos 504 familiares que usabais en Televisión Española que no tenían la típica banda y el letrero RTV por poco? Íbamos a una manifestación hacia la zona del Casco Viejo y por poco nos tiran aun estando a todos dentro de la ría, ¿no? Pero eso digo desde el punto de vista de lo que suponía en su día el ejercer como periodista de Televisión Española en el País Vasco. Y por último, ya pasamos al tema que nos ocupa.
¿Qué te parece esas cosas que se están hablando de televisión española, en los que hay estrellas que ganan €500.000, que la calidad del trabajo se cuestiona y que de alguna forma pues no se valora a los profesionales de la casa? Hombre, mira, en Radio Televisión Española siempre han ocurrido cosas de este tipo, ¿no? Lo que es vergonzoso es que después de que se llevaran a cabo unas protestas durísimas eh, contra la dirección en aquel momento, porque gobernaba el Partido Popular, y se plantearon y salieron adelante los llamados Viernes Negros con unas, como digo, protestas de la gente que salía en aquel momento, se ponía delante de la Cámara, venía a decir que la dirección era corrupta, era manipuladora, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahora transcurre un tiempo, ha cambiado el gobierno y esa misma plantilla no se mueve, no dice nada. A mí me abochorna, me da vergüenza un poco esa situación, porque no entiendo que gente que protestó en aquel momento, como digo, admita que ahora haya contratos multimillonarios de gente que viene, como siempre se ha hecho, de fuera de la casa, no es gente de plantilla, que está al frente de programas. Y lo que es más vergonzoso, ¿no? Según leí últimamente, y entiendo que es así, porque era un miembro del Consejo de Administración quien lo decía también de Radio Televisión Española, y por lo tanto no tengo por qué dudar, que el acuerdo al que se había llegado con un contrato, como digo, multimillonario de la periodista que conduce el programa de la mañana, se le daba plena libertad de opinión en todos los sentidos, sin que Radio Televisión Española o la Dirección de Informativos de Radio Televisión Española tuviera ningún tipo de posibilidad ni de insinuar, ni de decir, ni de marcar una línea editorial. Eso no se ha hecho nunca. Uno podrá decir, bueno, ¿cómo se da libertad a un periodista? No, claro que se da libertad. El periodista debe ser consciente en todo momento de lo que dice y lo que hace. Lo que no puede la cadena es, de alguna manera, lavarse las manos del contenido de lo que dice un periodista, ¿no? Tiene que saberlo, la cadena tiene que asumir. Y sin embargo, que en esos contratos la cadena no quiera saber nada y se mantenga al margen, pues y también los consejos informativos, que en eso han sido muy celosos, pues a mí me avergüenza, ¿no? Me avergüenza que hubiera una etapa tan dura contra la dirección del Partido Popular y ahora en una situación en la que se dan circunstancias mucho más vergonzosas, la plantilla está callada, ¿no? A mí me avergüenza, la verdad. Pues Miguel Ángel, vamos a hablar de lo que nos ocupa, que es para lo que te hemos convocado. El pasado jueves, el día 30 de mayo, se ha disuelto el Parlamento inglés por parte del primer ministro Rishi Sunak, que anunció la celebración de elecciones generales en el Reino Unido para el 4 de julio. Unas elecciones generales que vienen marcadas desde la incertidumbre y hacia la incertidumbre, teniendo en cuenta pues la situación que está viviendo el Reino Unido, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas de la convocatoria de estas elecciones del segundo país europeo, aunque no esté dentro de la Unión Europea? Bueno, pues todo apunta a que hay un deterioro muy importante del Partido Conservador desde hace tiempo. No se le puede achacar todo a Rishi Sunak, al actual primer ministro, sino al desgaste y a las continuas equivocaciones y errores que ha cometido el Partido Conservador prácticamente desde antes Particularmente Cameron, ¿no? Sí, Cameron fue quien planteó primero un referéndum para la independencia de Escocia, o mejor dicho, para tratar de resolver el problema de los independentistas en Escocia. Tuvo suerte y lo salvó de chiripa, como suele decirse, y ganó la permanencia de Escocia en el Reino Unido. Creyó que con otro referéndum podría solventar una cuestión eterna entre los conservadores, como es el europeísmo o el no europeísmo, que es una división en la que los Tories han estado siempre inmersos, ¿no? Y no han sabido resolverla. Cameron creyó que con un referéndum zanjaba el asunto y se equivocó. Luego la realidad demostró que no fue así. Se produjo el Brexit. La salida y la negociación, mejor dicho, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con todos sus problemas, Irlanda del Norte, cómo quedaba la frontera, cómo quedaban otras cuestiones, fue muy dura. Eso le costó el puesto, fíjate, después de David Cameron a Theresa May.
Después vino Boris Johnson, vino la pandemia, en fin, hubo una pandemia mal resuelta, hubo una serie de errores constantes y continuos que ahora han derivado a una situación económica también muy complicada en el Reino Unido. Y yo creo que los observadores, los que están dentro del Partido Conservador, lo que han dicho es que si dejaban transcurrir más tiempo, las cosas iban a ir a peor para los conservadores. Las encuestas están diciendo que en estos momentos el Partido Laborista le saca como 20 o 23 puntos y lo que ven en el Partido Conservador es que si las cosas siguen así, si retrasan la convocatoria de las elecciones, podría ser todavía peor, ¿no? Así que Rishi Sunak se ha adelantado. Yo creo que tenía tiempo hasta enero del año que viene para poder convocarlas, pero ha preferido hacerlo ahora. Y sobre todo con el argumento de que, bueno, parece que ha encauzado el deterioro económico y entonces pide una confianza para seguir en esta senda de la recuperación económica, ¿no? Pero no sé si los británicos le van a creer ahora en este momento. Un partido como el Conservador, que ha estado los últimos 14 años en el poder y que prácticamente puede que esté convocando las elecciones para no desaparecer del mapa, porque todas sus actuaciones se han venido por errores, desde el Brexit hasta la fecha. También hubo problemas con la pandemia. Ahora se están planteando graves problemas de inflación, aunque de alguna forma también puede haber alguna otra causa ajena en sí misma a la política que dé lugar a estas elecciones, y me refiero concretamente al hecho de la salud de varios miembros de la Casa Real, que dé lugar a una incertidumbre no ya política, no ya económica, sino una incertidumbre institucional, hasta el punto de que se pueda pensar que estas elecciones son un poco para reforzar y asentar el panorama general e institucional inglés. Sí, algo de eso hay también, ¿no? Porque los británicos viven, efectivamente, como dices, una sensación generalizada de incertidumbre en muchos aspectos, que no son solamente el político, ¿no? Bueno, el político incide en todo, incide en la economía, incide en la vida del día a día de la gente, incide en el futuro del país, incide en muchísimas cosas que en estos momentos los británicos ven que se van deteriorando de manera imparable, ¿no? Inexorable. La sanidad pública se está deteriorando, se deterioran los transportes, el transporte público, muchos de los servicios dejan mucho que desear. Hay una gran diferencia cada vez mayor entre la clase pudiente y la más desfavorecida. Hay un centralismo excesivo por parte de Londres en el que prácticamente hay que hacerlo todo a través de Londres, no solamente el gobierno, la administración, etcétera, etcétera. Y se está dando una sensación de deterioro que los británicos viven con cierta incertidumbre, ¿no? Y creen que quizás un cambio político podría ir encarrilando un poco la situación. Es que incluso a la situación económica o al deterioro de la situación económica, social, etcétera, etcétera, se añade, como bien decías antes, la situación, la delicada situación que atraviesa la familia real británica, ¿no? Tras el fallecimiento de la El hecho reina. del cáncer del monarca, de Carlos III, e incluso pues cerca del heredero también hay rumores o posibilidades de que haya problemas de salud que pueden generar Sí, problemas con el institucionales rey, con dentro Carlos III. del Reino Unido, ¿no? Sí, no, decía que efectivamente que con Carlos III ahí hay una cuestión, aunque no ha dejado de seguir la agenda y de mantener las reuniones que mantiene, pero es cierto, bueno, se ha reconocido que está llevando a cabo un proceso de un tratamiento contra una enfermedad contra el cáncer. No se ha dicho exactamente qué, hubo rumores de que pueda ser de próstata, nos mintieron y demás. Bueno, en cualquier caso es una situación delicada por parte del monarca actual, ¿no? La reina Isabel II tampoco hace tanto que falleció, fue en el año 22, todavía no tienen prácticamente. Encima, este rey, a pesar de su edad, es un recién llegado. Bueno, es mucho decir un recién llegado porque lleva toda la vida esperando en esa situación, pero sí es verdad que los británicos siempre han pensado que cuando alguien llega a la corona, se pone la corona encima y es rey, pues lo tienen para varias generaciones, ¿no? Y esto también les genera incertidumbre. Incluso el próximo en la cadena sucesoria, que es el príncipe Guillermo,
tiene problemas también en su familia, con su mujer, con Catalina Middleton, tiene Sí. problemas gastrointestinales un poco complicados, en fin, se ha ido juntando todo. Y esto unido también a la crisis que desató el príncipe Enrique con Meghan Markle, pues todo Y eso los ha problemas que generado... tienen Estados Unidos, ¿no? Sí, eso genera, exactamente, está en Estados Unidos. Parece que ahora la enfermedad del padre podría hacer que se uniera un poco más la familia en torno a una situación más especial y demás. Pero sí que en el ambiente y en el ánimo de los británicos sobrevuela un poco la sensación de estar viviendo un momento delicado, un momento que está cogido con alfileres y que puede deteriorarse cada vez más, ¿no? Quizás la convocatoria de las elecciones y un cambio, que es lo que está reivindicando el líder laborista, Starmer, lo que viene a decir es que con ese cambio el país podría tomar un nuevo rumbo y un rumbo que pudiera enderezar todo esto. Claro, no tiene nada que ver esto con una enfermedad monarca, ¿no? Pero en el ánimo de la gente puede que pese todo esto, ¿no? Es una sensación de momento complicado para todos. De hecho, la característica política de la sociología del Reino Unido es más bien conservadora, aunque personas como el líder laborista Keir Starmer están hablando de que puede ser un momento para parar el caos, para cambiar la página y reconstruir Gran Bretaña, modificando y mejorando la nación. Quizás estas elecciones sean el inicio de un parón, vamos a decir, de orden psicológico, económico y político para intentar corregir los errores cometidos en el pasado, es decir, el hecho de haber salido de la Unión Europea, las dificultades que el tema del Brexit ha generado y ese aislacionismo que tiene el Reino Unido con respecto a Europa, aunque sigue siendo el aliado fiel y vital de los Estados Unidos. Sí, como decías antes que quizás la situación ahora podría ser, bueno, y lo es, complicada para los conservadores por todos los errores cometidos en los últimos años. Es un país conservador, el Reino Unido en general, y el partido Tory no va a desaparecer, podrá subir más, menos, pero no desaparecer. El bipartidismo, y lo tienen muy claro los británicos, está instalado desde hace mucho tiempo y salvo en algunas etapas muy concretas en las que los liberaldemócratas han estado como tercer partido y como partido bisagra, siempre todo se ha dirimido entre conservadores y laboristas. El laborismo ha hecho ya su travesía del desierto porque tuvo líderes que no fueron precisamente los más idóneos ni para ganar al partido, mucho menos. Ahí estaba Jeremy Corbyn, un hombre de izquierdas de otra época, que no encajaba para nada entre la izquierda más moderada, que siempre tradicional en el Reino Unido. Y Keir Starmer, el nuevo líder del Partido Laborista, es un tipo mucho más próximo a los consensos, es más moderado, es de los que tiende a acuerdos también incluso con el Partido Conservador. Es un laborista mucho más socialdemócrata que lo que era Jeremy Corbyn, ¿no? Y en ese sentido yo creo que genera más esperanzas y más ilusión para tratar de resolver los problemas que efectivamente se han venido generando desde el Brexit. El Brexit, todo el mundo reconoce ahora que fue un error, pero es un error muy complicado de revertir. Es muy difícil volver ahora de plantearse un referéndum para la integración y demás. Yo creo que eso, a mí cuando me preguntan, ¿volverá el Reino Unido a la Europa? Pues no sé si volverá, pero desde luego a corto o medio plazo yo creo que no. Y un poco respondiendo a lo que preguntabas antes, o comentabas o contextualizabas, es cierto que la presencia o el apoyo histórico de los Estados Unidos al Reino Unido como parte del mundo anglosajón fundamental, pues también es una muleta muy importante para los británicos, aunque no supone la ayuda definitiva, pero sí que lo es. Es una ayuda muy importante, no solo en el aspecto económico del Brexit, sino también el algo hecho de que sea muleta con Estados Unidos también dependerá mucho de que si gana Trump o gana Biden las elecciones norteamericanas, porque si ganara Trump, el Reino Unido cogería un papel protagonista con respecto a aliado en Europa, porque Trump casi pasaría de la Unión Europea. En cambio, con Biden sí tendría ese papel, pero de alguna forma podría ser ese elemento que necesita quizás el Reino Unido pues para intentar buscar una fórmula, no vamos a decir de volver a entrar a la Unión Europea, pero sí de ser una especie de Estado asociado o una especie
de aliado de la Unión Europea, teniendo en cuenta además de que hay un aspecto fundamental que nada tiene que ver con el Brexit ni con el mundo económico, sino que con el militar, en este caso con la NATO, perdón, donde el Reino Unido tiene un papel vital, y más teniendo en cuenta el problema de Ucrania, el problema de la Unión Soviética y otras cosas que pueden ir emergiendo, ¿no? No, lo que tocas es fundamental. En estos momentos las alianzas entre el Reino Unido y los Estados Unidos, dentro de lo que es el contexto, el paraguas de la OTAN, son fundamentales. Son los dos países, bueno, primero Estados Unidos y luego el Reino Unido, que más dinero, más aportan a la OTAN, ¿no? Y eso es fundamental. No están en la Unión Europea. El Reino Unido no está en la Unión Europea, en lo que es el acuerdo económico, pero la OTAN es un paraguas mucho más amplio y es un paraguas que en estos momentos es mucho más importante, como bien decías, con la guerra de Ucrania. El Reino Unido, que mantiene una beligerancia especial y enconada contra el régimen de Putin, mucho más, yo me atrevería a decir, que el resto de países, por distintas razones, porque hubo muchísimos exmiembros de la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, que se refugiaron en el Reino Unido y que a los que la KGB, los servicios secretos rusos, les persiguieron hasta acabar con ellos, ¿no? Y se produjo una serie de asesinatos en suelo británico en los que el Reino Unido, por decirlo de una manera suave, no encajó o admitió malamente, ¿no?, respecto del régimen de Putin. Y hay un enfrentamiento con el régimen de Putin muy enconado. A Europa, lógicamente, le interesa tener un socio tan importante militarmente hablando como es el Reino Unido, ¿no? Y en ese sentido, Londres va a jugar un papel Miguel, pero además luego se da otra circunstancia, y es que desde elementos importantes de la Unión Europea, dígase Alemania, la propia Francia y algún otro país están hablando de la necesidad de que Europa se mentalice a una posible guerra en un futuro, al hecho de que en algunos países, incluido el propio Reino Unido, se habla de la necesidad de una obligatoriedad del servicio militar. Y luego, por otra parte, pues ahí hay un elemento que puede ser necesario para Europa, como es el hecho del armamento disuasorio que pueda tener el Reino Unido para crear escudos atómicos, porque es otra de las cosas que los especialistas en seguridad europea y demás vaticinan de cara a futuro, que será importante crear un ejército europeo en el que exista también una barrera y vamos a decir, un paraguas defensivo atómico en el que sin duda tiene que participar el Reino Unido, ¿no? Sí. No, el Reino Unido juega, como decíamos, juega un papel fundamental en ese aspecto, ¿no? Aunque no esté en la Unión Europea desde el punto de vista económico, es militar, ¿no? Y yo creo, fíjate que los británicos siempre piensan que si en algún momento Rusia, Putin, apretara el botón contra alguien, en Europa sería contra ellos, sería contra Londres. Sí. Posiblemente se conciben como enemigos números uno mutuamente, ¿no? Y por eso yo creo que los británicos tienen muy claro que la participación, la ayuda a Ucrania, la ayuda con armamento es fundamental, ¿no? Hay una incógnita, hay una duda respecto del papel que pueda jugar Trump, ¿no? Porque Trump es un tipo bastante poco europeísta, está harto, por ponerlo en sus palabras, el hecho de que algunos países miren para otro lado a la hora de ayudar a Ucrania y que haya sido la OTAN quien ha tirado hacia adelante. Y en ese sentido, Trump es un tipo que quiere más implicación de Europa y no le gusta nada que no la haya. Y si no la hay, es capaz de darle la espalda. De hecho, uno de los peligros que hay temen, en el momento que Trump pudiera ganar esas elecciones, esa amenaza que dijo de que iba a dejar de dar dinero a la OTAN porque los europeos no apocaban dinero, pues es evidente. De hecho, por ejemplo, a países como España se le pedía un 2% del Producto Interior Bruto como inversión en armamento y no es posible, ¿no? Así es, por eso creo que Trump puede ser una mala noticia, si lo ceñimos a la cuestión de la guerra en Ucrania, puede ser una mala noticia. Si Estados Unidos no se implica en la ayuda armamentística a Ucrania,
difícilmente Europa va a poder arreglar, va a poder ayudar de una manera suficiente a Ucrania, ¿no? Y para nosotros, para los europeos, para la Unión Europea y para Occidente en general, el avance o el triunfo de Putin en esta guerra podría ser un auténtico desastre si es que termina la guerra y si es que la vence, y si es que vence, ¿no? Entonces yo creo que a los británicos sí les gustaría que haya una administración norteamericana capaz de seguir comprometida e implicada en la ayuda con Ucrania, ¿no? Y por supuesto también seguir implicando al resto de agentes y de países en Europa. Yo creo que ahí se juega un papel fundamental. Es cierto que los americanos ven cuando tienen que poner el mapa del mundo sobre la mesa, no ponen Europa en el centro, ¿no? Posiblemente pongan el Pacífico y para ellos es más importante el control del Pacífico, el control de los problemas que puede haber en China, ¿no? Para ellos ahora la geoestrategia mundial es más con China que con Putin o con Europa. A un tipo como Trump, la guerra de Ucrania le parece una guerra en Europa y un problema de los europeos, si es que a ellos les dejan en paz. Sí. Es un problema, si Europa no se implica en la OTAN, bueno, pues allá ellos. Si los europeos no son capaces de ver que tienen una amenaza en la puerta de su casa, que se han metido ya en el hall de su casa, pues es un problema que nosotros no vamos a solventar, ¿no? Dice Trump. Por eso creo que puede ser una mala noticia en ese aspecto que no haya una implicación, que no siga la implicación norteamericana en la ayuda a Ucrania, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido el Reino Unido sí va a seguir ahí. Respecto de lo que decías antes del servicio militar, no va tanto en relación con la guerra con Ucrania como el hecho de que creen que, bueno, hay una parte de la sociedad joven en el Reino Unido que no Desde el tiene punto de vista trabajo, que no de encuentra trabajo, que no encuentra... de todas las colonias y eso que acuden al Reino Unido, la obligatoriedad del servicio para encauzarles. Sí. Que los británicos, bueno, los hijos que han estudiado ahí tenían amigos y nos contaban, había veces me llamaba un poco la atención, ¿no? Terminaban la carrera en la universidad y me decían, jo, fulanito de tal se va al ejército, fulanito de tal se va al ejército. Y yo decía, pero no puede ser, ¿cómo se van chicos que tienen buenas carreras y tal, se van al ejército? ¿A qué? Me dicen, no, es que su abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial y su bisabuelo estuvo en la Primera En Guerra la India, Mundial. ¿no? Entonces, sienten... había un orgullo de muchas generaciones de británicos que tenían a sus antepasados, abuelos o padres o bisabuelos que habían estado en las grandes guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, y había una especie de obligación moral y de orgullo por parte de muchas generaciones de británicos de ir al ejército, ¿no? Esto, lógicamente, ha ido para abajo, pues porque la llegada de una inmigración y de otro tipo de sociedad que ya nos implica tanto y que no ve al ejército, porque es el paso del tiempo, lógicamente, como decíamos antes, es el inexorable paso del tiempo, ¿no? Y entonces tratan de recuperar un poco eso, el sentimiento de orgullo, de pertenencia al ejército, etcétera, etcétera. Ahora, van a dar la oportunidad de que quien quiera hacer carrera profesional vaya al ejército y quien no, la obligatoriedad es la de hacer un servicio social un fin de semana al mes durante un año, ¿no? Bueno, los británicos son mucho de servicios sociales, ¿eh? A veces, si te paran un radar y te has pasado de velocidad y te cae una multa un poco gorda, te cae la multa y un par de días de servicio social que consiste en atender a viejitos en un asilo o cosas de esas, ¿no? Analizando un poco la importancia que tiene el Reino Unido en la defensa europea, el hecho de que el Reino Unido es cabecilla junto con Alemania y con Francia, y parece que ahora está surgiendo también Italia ante el detrimento de países como España, que quizás su papel lo está cogiendo otro tipo de países que no son europeos en sí mismos. Me refiero a Marruecos. Hablo desde la importancia del protagonismo que le da a Estados Unidos, ¿no? Desde esa perspectiva, puede haber un eje franco-británico, es decir, un acuerdo, un entendimiento entre Macron y el nuevo líder que salga de las elecciones. Sí, fíjate que yo creo que las grandes potencias militares en Europa, que son Francia y Reino Unido, ¿no? Alemania por la limitación a la que ha estado siempre, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, han sido quienes han llevado la batuta en ese sentido en Europa, ¿no? Francia y el Reino Unido. Lo vimos, por ejemplo, en la guerra en Siria, cuando se implicaron en intentar, bueno, cuando Rusia apoyaba al Assad, desde Europa se trataba de evitar que un dictador como el Assad utilizara
armamento químico, utilizar armamento que está, vamos, de alguna manera no autorizado por cualquier tipo de convención internacional. Y ahí el Reino Unido y Francia actuaron conjuntamente con aviones de ambos países. No recuerdo si incluso algunos eran los aviones de la Unión Europea, o sea, los Eurofighter, pero fueron el Reino Unido y Francia quienes pusieron la carne en el asador en ese sentido, ¿no? Y quienes han estado también en los principales conflictos en los que de alguna manera han estado dentro de lo que es el mundo de la geoestrategia que afecta a Europa, ¿no? Francia y el Reino Unido Ahora tienen mismo siempre muy están claro metidos que... en el jaleo de los Ten en cuenta, hutíes y ten en de... cuenta, Eugenio, que fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Pero ahora mismo el Reino Unido está metido en el tema del combate a los hutíes y el hecho de qué puede pasar con Israel de cara a un futuro. Otra de las cuestiones que también ha habido, bueno, se me ha olvidado comentarla, pero es el tema de la crisis en Israel y Palestina. En el Reino Unido están viviendo también con mucha desazón esta cuestión, porque están viendo algo que no han visto en muchos años, y es que la calle en el Reino Unido, sobre todo en Londres, especialmente en Londres, todas las manifestaciones son pro-palestinas. Hay que tener en cuenta que la presencia de gente llegada de países árabes, incluso de generaciones de británicos, segundas y terceras generaciones de lo que Hasta el fueron punto de colonias, que el alcalde de Londres es musulmán, ¿no? por ejemplo, hay una contestación muy importante contra Israel en el Reino Unido, y es algo que los británicos de toda la vida, de alguna forma, no terminan o ven con asombro, ¿no? Pero claro, eso también es fruto de lo que se llamó la multiculturalidad que tanto se defendía en el Reino Unido, ¿no? Es decir, esos países que fueron pioneros en la recepción de gente de otras culturas, de otros países, sobre todo otras tradiciones y otras formas de ver la vida, el multiculturalismo estaba muy bien, era una forma muy progresista de entender cómo tiene que ir el mundo, un intercambio racial, etcétera, etcétera. Pero luego, a la hora de ponerlo en práctica, cuando llegan los problemas, pues hemos visto lo que ha ocurrido en el Reino Unido, ¿no? Es decir, una presencia masiva de jóvenes antisemitas, pero incluso violentamente antisemitas, algo que en el Reino Unido no parece impensable, ¿no? Sobre todo por los británicos históricamente fueron quienes estuvieron detrás de la creación del Estado de Israel, ¿no? Así que en ese sentido también es una cuestión que puede ser importante en estas próximas elecciones, ¿eh? Seguro que aquí habrá posicionamiento de unos y de otros. El conservadurismo, a pesar de que Rishi Sunak sea musulmán, bueno, pues se entiende, quizás no tienen los mismos prejuicios que tenemos nosotros, ¿no? En ese sentido, pero sí es verdad que están viviendo las consecuencias de que ha habido una presencia multicultural como no la ha habido, yo creo, en ningún otro país de Europa, ni siquiera. De alguna forma, el hecho de que haya esos 20 puntos de ventaja y aún y todo el líder de Downing Street, el presidente del gobierno británico, convoca elecciones sabiendo que las puede perder por goleada por esos 20 puntos, ¿no será quizás también por el hecho de que quizás la sociedad británica esté buscando otro Tony Blair, otra persona que les dé fuerza, seguridad dentro de lo que pueda ser el laborismo y que pueda hacer resurgir al Reino Unido? Porque el Reino Unido va de tumbo en tumbo desde la época del Brexit, desde que Tony Blair dejó de ser presidente del gobierno, el Reino Unido va de tumbo en tumbo, ¿no? Sí, no, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Hay un deterioro de muchos aspectos, ¿no? Y sí se busca ahora un cambio mucho más estable. Por eso quizás es el momento, pues el laborismo que ha estado tan tocado que parecía imposible que en algún momento pudiera llegar a Downing Street, quizás este sea su momento, ¿no? Por los errores del conservadurismo, por los errores de los Tories y por los aciertos propios de los laboristas, ¿no? Yo creo que se han dado cuenta de que en la actualidad lo que necesita el Reino Unido no son tanto medidas,
no son... Sí, Miguel Ángel, ¿nos oyes? ¿Perdón? Sí. No, es que ha habido un pequeño problema técnico que ya se ha resuelto, pero oye, y con el tema de Escocia, Irlanda, con el tema de Gales, ¿seguirá habiendo problemas o eso ya se ha resuelto de manera definitiva en cuanto a la concepción que quiere y que tiene el Reino Unido? El Reino Unido hubo un momento en el que Escocia tuvo quizás una fibra independentista más acentuada, pues, en el año 2014 en concreto, que fue el referéndum, y Sí, Miguel Ángel, ¿nos oyes? ¿Nos oyes, Miguel Ángel? ¿Miguel Ángel? Pues bien, parece que tenemos problemas con la conexión con nuestro compañero Miguel Ángel Idígoras, que como todo el mundo sabe, ha sido durante muchos años corresponsal de televisión española en el Reino Unido y es un especialista importante en la materia y en lo que es el Imperio Británico. Parece que tenemos dificultades para recuperar la conexión con él y vamos a dar por concluido nuestro programa de hoy sin dejar de estar atentos a lo que suceda ahí en el Reino Unido y antes del 4 de julio, con Miguel Ángel y otros especialistas, incluidos compañeros de medios de comunicación británicos. Haremos un profundo análisis de cómo está el Reino Unido, qué posibilidades tiene, cómo puede superar las crisis y, en definitiva, pues haremos una descripción de cuál es el panorama de cara a esas elecciones, analizando qué resultados nos podría dar. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, esto ha sido todo por hoy. Solo desear a nuestro equipo español, el Real Madrid, que gane la 15 orejona y la traiga a España y que disfrutéis de un buen fin de semana y de inicio del mes de junio. Gracias por todo y hasta la semana que viene.